Muy buenos días, hermanos. Bueno, es una bendición poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Mi nombre es Santiago Chica, para aquellos que no me conocen. Tengo el privilegio y el gozo de poder conocer a muchos de ustedes y ver lo que el Señor está haciendo en la iglesia de Hurlingham. Hace algunos meses nomás los estuve visitando. Y bueno, oramos por ustedes, tanto en Carapachay como en la iglesia en fundación en Santa Teresita. Sabemos que ustedes también oran por nosotros, por ambas iglesias, así que es un gozo para nosotros. Eh, la iglesia en Santa Teresita está creciendo, así que damos gracias a Dios por sus oraciones. En estos próximos meses ya se va a consolidar la primera tanda de miembros. Los miembros eh, ya están en una etapa final de lo que es el proceso de membresía. Y, y bueno, damos gracias a Dios por lo que Él está haciendo en su iglesia en todos lados y sin duda también en Hurlingham y en Santa Teresita. Les voy a pedir si me acompañan a Mateo capítulo 7. Vamos a estudiar algunos versículos en Mateo capítulo 7. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 12 inclusive y luego vamos a orar. Mateo capítulo 7. Un texto que seguramente usted ha escuchado algún dicho popular relacionado a este texto, pero vamos a leer Mateo 7 del 1 al 12, dice la palabra de Dios y leo en la versión de las Américas. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que midáis se os medirá. ¿Y por qué miras la mota en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacar la mota del ojo, cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las huellen con sus patas y volviéndose os despedacen. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿O qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Por eso, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Oremos. Señor, queremos darte gracias, Dios, por tu palabra, porque en ella encontramos la verdad de tu evangelio, Señor, porque en ella encontramos tu amor derramado, Señor, encontramos el mensaje de gracia y de amor, de justicia, Señor, encontramos no solamente nuestra salvación, sino también lo necesario para nuestra santificación, Dios. Y yo te ruego, Dios, que a pesar de las limitaciones que puedan haber por predicar, Señor, por abrir tu palabra en estos medios, cualquier distracción, Señor, que no sea un obstáculo, Dios. Que tú derribes ese obstáculo, Señor, potencial y utilices, Dios, tu palabra. Bueno, descansamos en eso, Señor, porque si no descansáramos en el poder de tu palabra y en el poder de tu espíritu para utilizarla, para aplicarla, Señor, no tendríamos esperanza. Así que descansamos en ello y te lo rogamos, Dios, que obres. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Como les dije, seguramente han escuchado en alguna oportunidad decir a la gente, no juzgues, no juzgues. Seguramente te han dicho, no me juzgues. O seguramente usted ha dicho, no me juzgues. Bueno, la realidad es que hoy por hoy es muy común escuchar esta frase.
sin ir más lejos, en el trabajo en el cual estoy en este momento, hace un tiempo atrás era muy común y se escribía inclusive en las paredes o en algunas pizarras, no se juzga, no se juzga. Claro, suena muy lindo, suena muy bien y por supuesto, en un sentido es así. Esto se aplicaba, por ejemplo, a si una persona tenía un aspecto físico tal vez diferente a lo que la media establece, si era gordo, si era muy flaco, si era tal vez de tez oscura. Bueno, no hay que juzgar, no tenés que juzgar a esa persona. También aplicaba para diferentes tipos de vestimenta. ¿Sí? Hoy por hoy es muy común ver vestimentas que suelen parecernos raras. La forma de vestir sobre todo de los jóvenes, de nosotros, los jóvenes, suele ser a veces un poco descabellada, pero decimos no juzgues, y este era un eslogan, ¿no? No tenés que juzgar a las personas. Si tenés un gusto tal vez en cuanto a la música, en cuanto al deporte, en cuanto al arte, en cuanto a diferentes tipos de cosas, tampoco tenías que juzgar. Está bien, vos con lo tuyo, yo con lo mío, no soy quien para juzgarte. Si tenés una inclinación política determinada, bueno, no juzgues. Yo con lo mío, vos con lo tuyo, no juzgues. Por supuesto, eso está bien en cierta medida y lo aceptamos y no tenemos que andar por la vida tampoco criticando a todo el mundo. Sin embargo, este no juzgar iba mucho más allá, este no juzgar al cual se referían en la empresa donde yo estoy, iba mucho más allá de eso, no solamente los gustos, inclinaciones políticas y demás, sino también si tenías una vida promiscua, bueno, no soy quien para juzgarte, vos con tu vida, yo con la mía, vos sos libre para hacer lo que quieras y yo no soy quien para juzgarte. Si tenés relaciones con personas del mismo sexo, si tenés inclinaciones sexuales que no son como Dios quiere que sean, para lo cual Dios diseñó el sexo, bueno, vos no sos quien para juzgarme. Yo no soy quien para juzgarte. Eso es lo que el mundo dice. Si sos una persona avara, si sos una persona egoísta, si sos una persona que no piensa en su familia, que tal vez tuvo hijos, pero decidiste empezar a vivir para vos, bueno, no soy quien para juzgarte. Eso es lo que dice el mundo. Hoy en día, gracias, en un sentido, ¿no? Gracias al secularismo y al relativismo, todo está bien, todo está bien. En realidad, al revés, no hay nada que esté bien o que esté mal, no podemos decir, no podemos pararnos firmes en la verdad y decir esto es bueno y esto es malo, por lo tanto no estamos calificados para juzgar según lo que dice el mundo. Y tristemente, esta misma idea se ha introducido en la iglesia. La iglesia, dicen por ahí, no debe ser una iglesia que juzga. En la iglesia no debemos juzgar. No somos quienes para juzgar. No debemos ahuyentar a la gente con sus faltas. Si viene gente nueva a la iglesia, no debemos espantarlas con juicio, no debemos señalar su pecado. La gente no debe sentirse estigmatizada. Eso es una palabra que está muy de moda hoy. No debemos estigmatizar a la gente señalándoles el pecado como la Biblia nos manda. Decimos cosas como, bueno, tu pecado no puede ser lo suficientemente grande como para que Dios te acepte. Y eso es una verdad, pero es una verdad a medias, por lo tanto, toda media verdad termina siendo un engaño, porque es cierto, no hay pecado grande que Dios no pueda perdonar, sin embargo, detrás de esa frase normalmente se está buscando apañar a la persona en su pecado y no esperar que ella o él se arrepienta de sus pecados y venga a Cristo en arrepentimiento y fe. Decimos cosas como, bueno, no seamos hipócritas, ¿no? ¿Quién no peca? No seamos hipócritas.
Peor aún, cuando alguien se para al frente y quiere decir algo que es contrario a la palabra de Dios, pretender traer revelación nueva, decimos, bueno, no te metas con el ungido del Señor. No sos quién para meterte, para juzgar. No contradigas al santo. Estas son todas las implicancias, las malas aplicaciones que tiene el hecho de no juzgar, que tiene la verdad bíblica de no juzgar. Ahora, vamos a ver, por supuesto, qué es lo que quiere decir y qué es lo que no quiere decir este texto. Pero vamos a ver que este texto está en el Sermón del Monte. Vemos aquí en Mateo capítulo 7, este es el contexto, Jesús enseñando en el Sermón del Monte. Y vemos el Sermón del Monte, para resumirlo un poco, retrata la conducta que el Señor espera de sus discípulos, de los ciudadanos del reino celestial. Es la actitud, es el corazón, el carácter de un discípulo, sus motivaciones, sus pensamientos, cómo se conduce en el campo de la vida pública, en sus relaciones con sus hermanos, con sus prójimos, mostrando misericordia, trabajando por la paz, actuando como sal y como luz en este mundo. En el Sermón del Monte vemos cómo la relación del cristiano con su Dios hace que también esa relación impacte la manera en que se conduce en este mundo, con sus hermanos, con sus prójimos. Y vemos en el contexto de esta relación entre hermanos que necesitamos saber de qué manera actuar cuando nuestro hermano peca, y no solamente contra nosotros, sino cuando nuestro hermano peca. Porque si hay algo que sabemos por la palabra de Dios es que no solamente nosotros, sino nuestros hermanos van a pecar. Y necesitamos saber cómo actuar. Por lo tanto, necesitamos saber que el creyente no debe juzgar a su prójimo, sino que debe examinar su corazón, debe prepararse para luego corregirlo. Vamos a ver 3 elementos clave de una corrección bíblica, de una corrección de la manera que Dios quiere que lo hagamos. En primer lugar, vamos a ver un obstáculo, que es el juicio. En segundo lugar, vamos a ver el requisito, que es un corazón puro. Y en tercer lugar, vamos a ver un límite, hasta dónde llegar con la corrección. Entonces vemos en primer lugar el obstáculo, que es el juicio. Vamos a ver ahí en versículo 1 y 2. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís se os medirá. En primer lugar, el obstáculo, el juicio. Vemos este imperativo, esta orden de no juzgar. Recientemente mencionábamos algunas malas formas de aplicar esta orden, este imperativo, este mandato. Entonces, podemos decir que hay una buena manera de aplicar esta orden y una mala manera de aplicarlo. Hemos visto en la introducción la mala manera de cómo no debemos juzgar. Pero ¿qué es lo que significa realmente este mandato? ¿Qué es lo que nos prohíbe? ¿Qué es lo que no podemos hacer? ¿Quiere decir que no podemos emitir ningún tipo de juicio? ¿Significa que no debemos formar ninguna opinión sobre nuestro prójimo y sobre su accionar? ¿Significa que no debemos discernir entre lo bueno y lo malo? ¿Entre la verdad, entre el error? ¿Significa que no podemos confrontar conductas pecaminosas? ¿Qué derecho tenés vos para juzgarme? Escuchamos muchas veces, ¿no? ¿Significa que no podemos confrontar la falsa doctrina? ¿Que la iglesia no puede pararse firme en la verdad de Dios ante la ola que está arrasando hoy de inmoralidad, de ideologías? Bueno, por supuesto que no quiere decir eso este mandato. Juzgar no prohíbe todo tipo de juicio,
en general. De hecho, ahí en versículo 24 vemos que el Señor dice: no juzguéis por la apariencia, sino juzgad. Perdón, es Juan 7:24. No juzguéis por la apariencia, sino juzgad con juicio justo. Ahí tenemos una pista, ¿no? No es que cualquier tipo de juicio está prohibido. Tenemos que juzgar, claro, pero con justo juicio. Vemos más adelante, en versículo 6, el texto que leímos, en Mateo 7:6, que debemos identificar quiénes son los perros y los cerdos. Después vamos a ver bien a qué se refiere específicamente, pero debemos identificar quiénes son los cerdos, quiénes son los perros, para actuar conforme a ellos. Para eso necesitamos juzgar. Guardaos de los falsos profetas, dice el Señor. Versículo 15 y 16. Guardaos de los falsos profetas. Bueno, necesitamos saber quiénes son esos falsos profetas. Necesitamos actuar en consecuencia, guardándonos de ellos. ¿Cómo vamos a saber quiénes son estos falsos profetas? Bueno, por sus frutos los conoceréis. Necesitamos ejercitar el juicio. Necesitamos emitir un juicio para saber quién está actuando conforme a lo que Dios nos dice que es un verdadero maestro, un verdadero profeta. Necesitamos juicio para identificar la falsa doctrina. 1 Juan, capítulo 4, del 1 al 3. No crean a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Versículo 2, en esto conoced el Espíritu de Dios. Necesitamos ejercitar nuestra capacidad de juzgar conforme a lo que Dios nos dice. Necesitamos juicio para identificar la justicia que debemos practicar. Mateo 5:20. Si nuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, bueno, tenemos que ver su forma de andar, su forma de actuar, para nosotros actuar en consecuencia. Si no es mayor tu justicia a la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios, dice Jesús. Bueno, debemos ver, debemos juzgar. Necesitamos, entre otras cosas, identificar cómo ser de edificación para nuestro hermano también. Tenemos que ejercitar nuestra forma de juzgar. Necesitamos juzgar el pecado en la iglesia, 1 Corintios capítulo 5, del 1 al 5. Y podríamos continuar. Juicio para elegir el liderazgo de la iglesia. Juicio bien utilizado para poder crecer en madurez. De hecho, el buen uso del juicio es necesario y es indispensable para la madurez espiritual. Hebreos 5, del 13 al 14, lo voy a leer. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es imposible, dice Sujel Michelin, es imposible alcanzar la madurez cristiana sin tener los sentidos ejercitados para discernir entre el bien y el mal. Necesitamos juzgar. Entonces, si no está prohibido todo tipo de juicio, ¿qué es lo que el Señor está prohibiendo en versículo 1? Bueno, lo que sí significa este mandato es el juicio áspero. Cuando un hermano falla, cuando vemos un pecado en un hermano, ser ásperos, ser filosos, como decimos hoy en día, ¿no? Utilizar términos, utilizar palabras, gestos tal vez, para hacerle notar a ese hermano que está pecando, que está fallando. Nuestra intención no es hacerle un bien, sino que sienta que lo que él está haciendo está mal. ¿Qué más está prohibiendo? Bueno, el juicio sin amor, que no tiene en cuenta el bien espiritual del hermano, sino descalificarlo, sino hacerle sentir el peso de su pecado. Decimos cosas como, no, él no, porque mirá lo que él hace, mirá lo que él hizo. No te olvides de que él es el que dijo tal cosa. Queremos descalificar,
Queremos censurar. No, él no es espiritual, no te juntes con él porque mirá lo que él hizo hace 3 meses atrás. Y juzgamos y censuramos. Está prohibido por el Señor el juicio con dureza, con rigidez. Utilizamos palabras muy fuertes y tal vez nos acercamos a nuestro hermano y le decimos, vos sos un mentiroso, vos sos un estafador, sos un arrogante, hipócrita, hereje, inmoral. Utilizamos palabras que son realmente muy fuertes. Cuando nuestro hermano tal vez ha pecado y está contristado por el Espíritu Santo y realmente tiene el deseo de confesar, y tal vez nosotros venimos con juicio y le decimos, vos, sí, está bien, pero vos sos un mentiroso. Vos no te olvides, sos un hipócrita. El Señor Jesucristo prohíbe justificarnos a nosotros mismos, que nos justifiquemos juzgando a los demás. Bueno, ¿por qué me decís a mí? ¿Qué me venís a decir a mí? ¿No ves que tal otro es peor que yo? ¿No ves que tal otro anda murmurando por ahí? Bueno, ¿y vos? Vos también lo estás haciendo. Estás justificándote, estás justificando tu accionar en el pecado del otro. El juicio sin misericordia. Lo que aquí se condena es aquella disposición, dice un autor, de mirar desfavorablemente el carácter y las acciones de otras personas, la que nos lleva invariablemente a pronunciar contra ellos juicios temerarios, injustos y desagradables. Juzgar sin misericordia, sin amor. Juzgar lo que solo Dios puede juzgar, las intenciones. Juzgar por la apariencia. Todas estas cosas es prohibido. No debemos, ante la falta de nuestros hermanos, juzgar. Y claro que va a haber falla en nuestros hermanos. Claro que va a haber pecado en nuestros hermanos. Pero no debemos juzgar. Está implícito, por supuesto, en el texto que nuestro hermano va a pecar y que nuestro hermano tiene una falla. Eso desde luego. Pero el Señor Jesucristo nos dice, no juzguen, no juzguen. La razón es que quien juzga a su prójimo va a ser juzgado de la misma manera. Fíjense en versículo 1, no juzguéis para que no seáis juzgados. La persona que se cree justa ante sus propios ojos, rápidamente va a descubrir que en realidad no es tan justa. Va a ser confrontada con la realidad de que no es justo. Será juzgado por otros, pero también por el Señor. El criterio con el que nosotros juzgamos a los demás va a ser puesto en nuestra contra. Fíjense en versículo 2, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís se os medirá. Perdón. El juicio que nosotros utilicemos, la medida, la vara que nosotros utilicemos para juzgar, se va a volver en nuestra contra. La medida, la longitud, la vara que nosotros utilicemos va a ser puesta para medirnos a nosotros mismos. Si nosotros juzgamos con severidad, se nos va a juzgar con severidad. Si nosotros juzgamos sin misericordia, se nos va a juzgar sin misericordia. Si nosotros somos intolerantes, se nos va a juzgar con intolerancia. Si nosotros esperamos justicia perfecta, se nos va a demandar justicia perfecta. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, se os medirá.
En segundo lugar, vamos a ver el requisito. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos corregir a nuestro hermano? Ok, hay una falta, él está en pecado, no debo juzgar, pero ¿qué debo hacer? Bueno, debo corregirlo con amor. Pero para esto hay un requisito, y fíjense en versículo 3, ¿y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. La actitud correcta ante la falta de nuestro hermano es la corrección, Sin embargo, Jesús nos advierte sobre una actitud muy común, mirar el pecado ajeno sin considerar nuestro propio pecado. Siempre es más fácil ver el pecado en el otro y no considerar nuestro propio corazón, no considerar nuestras propias obras. Por eso, a la hora de acercarnos a un hermano y pretender ayudarlo y pretender corregirlo con amor, debemos examinarnos. Esta mota o paja es un pequeño trozo de viruta o aserrín, es un pequeño trozo de madera, y en comparación, en contraste con la viga, por supuesto es abismal la diferencia. Un pequeño trozo de madera en comparación con una gran viga utilizada en una estructura tal vez de un edificio, de una edificación. Por supuesto, la diferencia es abismal. Y nosotros al buscar y al juzgar a los demás, lo que hacemos muchas veces es detenernos en esas pequeñas cositas, en esas pequeñas faltas de nuestros hermanos, sin ver que nosotros mismos tenemos, tal vez, en nuestro haber, una gran viga de pecado. Jesús no condena mirar la paja del ojo de nuestro hermano, sino que condena hacerlo sin antes mirar la viga que está en nuestro propio ojo. Debemos quitar, es un imperativo, quita esa viga. Debemos quitar mediante la examinación, la confesión delante del Señor en intimidad de nuestro pecado, examinar nuestro corazón, nuestras intenciones a la hora de querer corregir a nuestro hermano. Nuestro caminar no sea cuestión que nosotros estemos fallando en lo mismo. No podemos ir a corregir a nuestro hermano así nomás, sin examinarnos. Necesitamos examinarnos. Tu pecado, mi pecado, impide ver con claridad la falta de nuestro prójimo. Muchas veces eso hace que nosotros tomemos las cosas de manera personal. Con toda seguridad, si nosotros no examinamos nuestro corazón, vamos a terminar juzgando a nuestro hermano. Y tal vez delante de nuestros ojos hay una viga de orgullo, y cuando vamos a corregirlo le decimos cosas como, mirá cómo me trataste, mirá lo que me hiciste, mirá cómo me contestaste, o no me llamaste, no me escribiste, y tal vez lo que nuestro corazón está revelando es que hay en realidad orgullo. ¿No estaré siendo orgulloso? ¿No estaré queriendo ir a corregir algo que en realidad está en mi corazón? Tal vez en nuestro corazón y en nuestros ojos hay una gran viga de murmuración, de queja, de rivalidad, y por lo tanto yo quiero ir a corregir a mi hermano para que él sea inferior. Debemos examinarnos y quitar primero la viga en nuestro ojo. Jesús usa una palabra muy fuerte, hipócrita. Fíjense que no es algo secundario, se trata de una persona que está actuando con hipocresía, porque está demostrando un interés por el hermano al querer acercarse. Claro, todos van a pensar que eso es una actitud muy santa. Sin embargo, al hacerlo con una mala actitud y juzgando, en realidad uno está escondiendo
lo que hay en el corazón, eso es hipocresía. La palabra hipócrita denota a un actor de teatro, se utilizó en el sentido de una actuación, de una representación, normalmente con máscaras, y por eso es que cuando muchas veces hablamos de hipocresía, hablamos de no ser caretas, ¿no? Bueno, es una imagen muy gráfica de lo que normalmente hacemos cuando queremos con juicio corregir a un hermano, cuando tratamos con juicio a un hermano, cuando nos acercamos inclusive a querer corregir entre comillas, pero estamos emitiendo juicio. Al corregir las faltas de los demás sin examinar nuestra propia vida, estamos queriendo demostrar algo que en realidad no somos. Nos ponemos la careta del interés genuino por el bien de nuestro hermano cuando por dentro solo hay orgullo, venganza, egoísmo, autojusticia. No estamos demostrando un genuino interés por nuestro prójimo, sino el deseo de exponerlo. El deseo de exponerlo. Eso es lo que hay en nuestro corazón, pero demostramos otra cosa. Un ejemplo muy claro de esto es, por supuesto, los fariseos, los escribas. Cuando ellos trajeron delante del Señor a la mujer sorprendida en adulterio, en Juan capítulo 8, el Señor les dice, después de la famosa frase, el que esté libre de pecado, que sea el primero en tirar la piedra. Por supuesto, la mujer había pecado, eso no cabe duda. Pero fíjense la actitud de ellos. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Ellos acusados por su conciencia. Ellos quisieron traer delante del Señor a esta mujer para que la juzguen, para que el Señor la juzgue y por supuesto para hacer tropezar al Señor. Pero ellos mismos fueron acusados en su conciencia. Necesitamos examinar nuestro corazón y corregir entonces sí a nuestro hermano. Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad, entonces sí vas a poder ver para sacar la mota del ojo de tu hermano. Gálatas capítulo 6, dice el versículo 1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que también seas tentado. Fíjense los requisitos: ser espiritual, estar en condiciones espiritualmente, ser guiado por el Espíritu de Dios en tu andar, en tu vida, pero además examinar tu corazón antes de ir a corregir a tu hermano, no sea que también seas tentado. Romanos capítulo 15, versículo 14, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Fíjense los requisitos: llenos de bondad y conocimiento, las dos cosas. Debemos examinarnos y entonces sí corregir a nuestro hermano. Una vez que examinamos nuestras vidas, por la gracia y el perdón de Dios somos aprobados. No es que hay que hacer un curso, es la gracia y el perdón de Dios que nos restaura, que nos prepara para hacerlo. Estamos en condiciones entonces sí de corregir a nuestro hermano. Tampoco es una salida no confrontar al hermano, no hacer nada. No, entonces como yo no estoy, como, bueno, tal vez hay algo en mi corazón. Bueno, no. Debes arrepentirte, debes confesar y entonces sí confrontar al hermano. No es una actitud espiritual no confrontar, es una actitud espiritual confesar delante del Señor. Y entonces sí, una vez que examinamos nuestro corazón, ir y confrontar. Pero fíjense que hay un límite para la corrección. Vamos a leer desde el versículo 6 hasta el 12. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que
las huellen con sus patas y volviéndose os despedacen. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿O qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Por eso, todo cuanto queráis que hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Bueno, estos versículos parecería por momentos que empieza a hablar de otra cosa, parecería que encara dos temas diferentes después. Sin embargo, vemos por el versículo 12 que hay una conjunción al principio del versículo, por eso, y eso conecta a la oración con todo lo que venía diciendo desde el versículo 1. Por lo tanto, el hecho de no dar los santos a los perros, también entendemos que está hablando del mismo tema. ¿Qué son los perros? ¿Qué son los cerdos? Bueno, por contexto decimos que no se trata de los incrédulos. Hay muchos autores que dicen que habla de la predicación del Evangelio y que cuando una persona no acepta, no hay que continuar predicándole. Bueno, la verdad es que si bien al Evangelio se lo presenta en oportunidades como algo preciado, como un tesoro, por contexto, como mencionaba recién, entendemos que lo santo y las perlas, vuestras perlas, dice ahí en el versículo 6, se está refiriendo a la corrección, a la corrección. No, por contexto no vemos que esté hablando de la predicación del Evangelio, sino de la corrección, cómo actuar ante la falta de nuestro prójimo, de nuestro hermano. Bueno, la verdad es que la palabra de Dios presenta a la corrección como algo preciado. La reprensión es algo preciado para el humilde, que la acepta, que la toma, porque es mediante la reprensión que nosotros somos transformados a la imagen de Cristo. Es parte de la reprensión, es parte, del proceso de santificación en nuestras vidas. Cuando alguien viene y nos confronta con algo que nosotros no estamos viendo, o que tal vez lo estamos viendo, pero de todas formas necesitamos que alguien venga y nos confronte. La reprensión es la herramienta que Dios utiliza para trabajar aquellas áreas a las cuales normalmente no prestamos atención y que necesitamos santificar, que necesitamos que el Señor santifique en nuestras vidas. Proverbios 25:12, como zarcillo de oro y joyel de oro fino es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Es algo preciado. Cuando alguien tiene oídos dócil, cuando alguien es presto para recibir la corrección, bueno, para esa persona es algo precioso la corrección. Pablo le escribe a Tito, en Tito capítulo 2, del 11 al 15, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñando que negando la impiedad y los deseos mundanos vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Fíjense en versículo 15. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Fíjense qué precioso que es la reprensión, el trabajo que Pablo le estaba dando a Tito. Qué valor impresionante que tenía, que era nada más y nada menos que llevarnos o llevar a los oyentes a caminar de la manera que era digna del llamamiento y de la salvación, de la gracia que Dios había traído en Jesucristo. La exhortación iba a llevar a los hermanos a caminar cada vez más cerca del propósito de Dios en la salvación de los creyentes. ¿Cómo no va a ser preciosa la reprensión
si es la que alinea nuestros corazones y nuestros pasos para vivir conforme al propósito de Dios. ¿Cómo no va a ser preciosa la reprensión si es un acto que nos lleva a vivir conforme al propósito de Dios y la gracia de Dios se manifiesta mediante la reprensión? Lo santo, las perlas. Pero la corrección es aborrecible para aquellos que se obstinan en pecar. Cuando uno corrige al hermano, cuando uno corrige al prójimo y éste se obstina y no quiere arrepentirse, no quiere dar el brazo a torcer, bueno, es algo aborrecible. Los perros y los cerdos eran algo abominable para el mundo judío. Para los judíos los cerdos era algo abominable. Ya en el Antiguo Testamento el Señor había dicho que el cerdo era un animal abominable. Pero los perros eran tenidos en poca estima también, y cuando uno piensa en perros no tiene que pensar en los cachorritos esos lindos que vemos ahora, tal vez manipulados genéticamente, que uno los hace como quiere más o menos, ¿no? Eran perros grandes, sucios, feos, con enfermedades, que andaban por la basura, y los judíos despreciaban también a los perros. De hecho, a los gentiles se les llamaba perros. Por eso Pablo en capítulo 3 de Filipenses, de una forma irónica, habla de los judíos como perros, de los judaizantes, mejor dicho, como perros. Los perros, los cerdos, son aquellos que desprecian la reprensión. Proverbios 15:10, la disciplina severa es para el que abandona el camino, el que aborrece la reprensión morirá. Versículo 12, el escarnecedor no ama al que lo reprende, ni se allegará a los sabios. El hombre que después de mucha reprensión endurece la cerviz, de repente será quebrantado sin remedio. La palabra de Dios nos habla muy claro acerca de aquellos que no aceptan la corrección, que se obstinan, e inclusive cuando alguien va a reprenderlos, corre peligro en algunos casos. Fíjense ahí en versículo 6, no sea que las huellen con sus patas y volviéndose os despedacen. Habla de una actitud de violencia, inclusive. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, dice Proverbios 9:8. Habla de una actitud de enojo hacia la persona que viene a corregirlo. Siendo algo tan precioso, la corrección, siendo algo que es para nuestro bien espiritual, aquellos que la desprecian lo transforman como algo, como un problema entre personas, como algo, vos estás haciendo esto porque tenés un problema conmigo. Y hay enojo, e inclusive puede haber violencia hasta física también, pero violencia verbal. El escarnecedor no ama al que le reprende, ni se junta con los sabios, Proverbios 15:12. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se trae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. La palabra de Dios nos habla con claridad acerca de reprender a aquellos que se obstinan en sus pecados. Por supuesto que nosotros debemos buscar el bien espiritual de nuestro hermano, yendo a corregirlo con amor, examinando nuestro corazón, pero si nuestro hermano se obstina en su pecado, bueno, no debemos seguir despreciando la corrección. No debemos seguir corrigiéndolo. Si se rehúsa a recibir la corrección, no insistamos. Nosotros no somos Dios para cambiar su corazón. Muchas veces no entendemos esto e insistimos, pero eso no tiene ningún efecto, al menos no uno positivo. Solo Dios puede cambiar su corazón, solo Dios puede transformar aquel corazón endurecido por el pecado
que está obstinado. Y por eso en versículo 7 nos da la salida. ¿Ok? Ya no puedo hacer nada. Ya me examiné primero, ya fui a corregirlo. Pero está obstinado y quiere seguir en su pecado. Ya, bueno, listo, no voy a hacer más nada. Bueno, no. La palabra de Dios nos dice qué es lo que debemos hacer. Versículo 7, pedid y se os dará, buscad, y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide y recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Vemos que la oración es el remedio, es la manera de proceder cuando nuestro hermano está obstinado, cuando ya nosotros no podemos hacer nada, en realidad podemos hacer. Tal vez nadie lo va a ver, tal vez nadie va a saber que lo estamos haciendo, pero debemos orar, debemos pedir, debemos buscar. Nos habla de insistencia. Inclusive en el texto paralelo, el Señor utiliza estas mismas palabras con un ejemplo de una persona que constantemente está pidiendo, está llamando a la puerta, y es la insistencia. No es que nosotros vamos a torcer el brazo de Dios, pero sí Dios quiere que nosotros nos presentemos delante de su presencia y pidamos, y busquemos, y llamemos con insistencia. Nosotros debemos pedir al Señor. La oración es respondida. El que busca, halla. El que llama, se le abrirá. Nosotros debemos pedir conforme a la voluntad de Dios. Primera Juan capítulo 5, 14 y 15, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Si es conforme a su voluntad, Él nos va a responder de acuerdo a su voluntad, por supuesto. Debemos pedir siempre en el nombre de Cristo. Juan 14, 13, 15, 7, 16, etc. Podemos pedir confiadamente, podemos pedir y debemos pedir sabiduría para tratar estas situaciones también. Y en Santiago capítulo 1, versículo 5, vemos que si nosotros tenemos falta de sabiduría, debemos pedirla a Dios y pedirla con fe, creyendo que Él va a proveer. Proverbios 21:1 nos dice que como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor, Él lo dirige donde le place. Dios puede transformar ese corazón que nosotros no podemos, que a través de la insistencia no podemos doblegar. El Señor puede doblegarlo. El Señor lo ha hecho con vos, lo ha hecho conmigo. Pensá, por favor, cuando estabas perdido en tus pecados. No había forma, tal vez, de que insistentemente alguien te exhorte a creer en el Evangelio, a arrepentirte, a dejar tu pecado. Pero Dios sí pudo hacerlo. Dios sí pudo hacerlo. Debemos orar, debemos pedir y buscar. Nuestro buen Padre, a diferencia de los padres terrenales que aún siendo malos, como dice ahí versículo 11, aún siendo malos nuestros padres terrenales nos daban buenas cosas. ¿Cuánto más nuestro perfecto Dios, nuestro buen Dios, va a darnos y va a respondernos conforme a su voluntad? Concluye el versículo 12. Por eso todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Cuando le preguntaron a Jesús cuál era el mandamiento principal, en Mateo capítulo 22, la respuesta fue: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Por lo tanto, no podemos pretender amar a nuestro prójimo haciendo aquello
que nosotros no queremos que hagan con nosotros, porque a nosotros sí nos amamos bien, ¿no? Sabemos cómo amamos. No podemos pretender amar a nuestro prójimo juzgándolo. No podemos pretender decir que amamos a nuestro hermano si estamos constantemente marcando sus faltas sin amor, sin misericordia, de una manera pública, con murmuración. No podemos pretender decir que estamos amando a nuestros hermanos y que estamos amando a Dios si no estamos corrigiendo con amor y de una manera bíblica cuando hay una falta en nuestro hermano, examinando nuestro corazón antes de hacerlo. No podemos pretender estar amando a los demás si no estamos orando por ellos, si no estamos orando para que el Señor santifique sus vidas. Aquellas cosas que ya escapan de nuestras manos y nosotros no podemos hacer nada, debemos orar, pero no podemos decir que estamos amando a nuestros hermanos si no lo estamos haciendo. Por eso, para terminar, ¿cuál es la actitud? ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es mi actitud ante los pecados de los demás, ante las faltas de los demás? ¿Hay juicio severo o hay corrección amorosa? ¿Qué justicia esperás de los demás? ¿Qué justicia estás esperando de tu hermano? Si esperás justicia perfecta, debes cumplir la justicia perfecta. Por supuesto, sabemos que ninguno de nosotros lo puede hacer. Pero lo exigimos, lo exigimos. Cuando vas a corregir a tu hermano, cuando ves algo que necesita corrección, ¿examinás tu corazón a la luz de la palabra de Dios? ¿O actúas sin ningún tipo de examinación? Demostrando así que en realidad lo que te interesa es exponer a tu hermano. ¿Cómo actúas ante la falta de tu hermano? Para terminar, el Sermón del Monte habla del carácter, de la conducta del creyente en el reino de Dios. Pero déjame decirte que si vos no has creído en el Evangelio, todas estas cosas sencillamente pueden ser meros actos de moralidad para ser una mejor persona. Bueno, el Sermón del Monte no está ahí para decirnos cómo podemos ser buenos delante de Dios. La palabra de Dios nos dice claramente que no hay bueno ni aún uno. Que vos y yo, desde nacimiento, somos pecadores. Eso nos transforma en pecadores. Pecamos porque somos pecadores, pero constantemente pecamos delante de Dios. Si dijimos que el primer mandamiento es amar a Dios, bueno, ahí ya tenemos una clara muestra de que hemos pecado y seguimos haciéndolo. Y ese pecado nos condena delante de Dios, porque Dios es santo. Y Dios, además de ser santo, Él no tolera el pecado, además de ser santo, Él es justo. Él va a castigar y tiene que castigar el pecado. Por eso es que la condición del hombre lo separa por la eternidad de la presencia de Dios, de su gloria, y lo condena a una condenación eterna en el juicio del infierno. Dios va a derramar toda su ira sobre los pecadores, pero si podemos hablar del Evangelio, que son las buenas noticias de Dios, es porque Dios decidió reconciliar al hombre con Él. Y ese pecado que te separaba, que te separa de Dios, fue cargado en los hombros de su Hijo, Jesucristo. Él, el Hijo de Dios, 100% Dios, 100% hombre, vino a este mundo a vivir la vida perfecta que ni vos ni yo podíamos vivir, para así ser el sustituto perfecto, para ofrecerse en lugar de los pecadores. La paga del pecado es muerte. Por lo tanto, vos y yo merecemos morir. Pero de la misma manera, Jesucristo, al haber vivido a la perfección por ser Dios y ser hombre, al haber vivido a la perfección, no pecó. Por lo tanto, Él podía ofrecerse voluntariamente en lugar de los pecadores. Él no tenía que pagar
por sus pecados, porque no pecó, pero voluntariamente se ofreció a morir la muerte que vos y yo merecíamos, el infierno que vos y yo merecíamos, para que todo aquel que en Él cree, solamente creyendo en su sacrificio, creyendo en su obra, arrepintiéndote de tus pecados, de aquellos que te separaban de Dios, y creyendo en el Evangelio, puedas tener vida eterna. Oremos. Padre Santo, quiero rogarte que tu palabra obre, Señor, en nuestros corazones. Lo necesitamos tu gracia, Señor, día a día, para vivir de una manera que te glorifica, que te honra, sin hipocresía, Señor, con corazones sinceros, Dios. Te lo ruego, Padre. Y si alguien en este día ha escuchado por primera vez el Evangelio, o tal vez ya lo ha escuchado antes, pero no se ha arrepentido, te ruego que tu Espíritu Santo obre, Señor, para salvación. En Cristo Jesús. Amén.